Buenas, a continuación vamos a realizar la tarea correspondiente a la fase 5, exposición del problema del curso Pensamiento Filosófico Latinoamericano elaborado por Iván Enrique Plan Martínez, presentado a Diego Andrés González Cardona. Bueno, entonces lo primero es el planteamiento del problema. En resumen, ¿es posible la constitución de un pensamiento auténtico original en la sociedad, diríamos específicamente latinoamericana, que está marcada por la alineación cultural y la dominación económica? eh, ¿O es la filosofía latinoamericana necesariamente un reflejo inalterable, o sea, que no va a poder cambiar de las condiciones materiales que derivan en el subdesarrollo? Entonces, vamos a tratar de analizar algunas cuestiones que nos permitan establecer si esto se puede cambiar o definitivamente no se puede cambiar. Bueno, para argumentar el problema, iniciaremos dando un soporte epistemológico donde diremos que Europa ha establecido, pues, o Occidente ha establecido un modelo eurocentrista. Con ello, plantean o dicen o nos han vendido la idea de que tienen la verdad absoluta en todos los campos. Y entonces podemos decir que la filosofía situa demuestra todo lo contrario, o sea que hoy en día se demuestra que no somos directamente un reflejo y que no tenemos una incapacidad mental para no poder cambiar nuestras condiciones. Por el contrario, se entiende hoy en día o entendemos hoy en día que el pensamiento eurocentrista pues es un medio de dominación y que es desde ese ejercicio crítico, sobre todo en la escuela, donde se puede iniciar ese proceso de cambio y transformación de este tipo de pensamientos. Podemos aquí apuntar al soporte existencial y del ser y dice que hay que activarnos, como nos dice ahí Roy 2008, activar el a priori antropológico. Y esto implica que debemos autovalorarnos desde nuestra realidad. Como seres que tenemos bastante, como tenemos nuestro saber y nuestros conocimientos, ahí está un poco la ontología de Rodolfo Kuss que invita a abandonar ese pensamiento utilitarista de Occidente y nos invita a valorar más bien nuestra existencia y a reconocernos como seres muy valiosos. El soporte político de esto, podríamos citar aquí un poco en específico a Dussel, quien nos explica en uno de sus libros de 20 tesis sobre política, dice que mmm, el poder es utilizado definitivamente como un medio de dominación, es una tecnología de dominación, ¿sí? Y hemos entendido el poder o la política desde este concepto de las potestad, que son las instituciones delegadas, pero que ya están corrompidas, donde aplican el poder, reiteramos, para dominar, pero que lo han tergiversado y lo han anclado solo en ese aspecto, ¿no? Pero ¿cómo se debe entender el poder? El poder se debe entender de la potencia, que es ese poder que tiene el pueblo, ¿sí? El pueblo para elegir sus representantes, para ser los veedores, para rescatar sus arraigos ancestrales y sobre todo para entender que, decía Dussel, el poder no como manipulación y como una obediencia de tener oprimido al otro, sino como desde un concepto del servicio al otro, de atender al otro, ¿sí? Ser obediente implica escuchar realmente, ¿no? Él explica un poco la etimología de la palabra, es escuchar al otro y responder a las necesidades del otro. Eso como en resumen de lo que plantea Dussel. Entonces ese sería el concepto político, que es entender el poder como un servicio. Y esto nos ayudaría pues a entender nuestra situación real en Latinoamérica y a partir de esos arraigos ancestrales, porque si vemos a los pueblos indígenas en diferentes regiones, las comunidades no manejan como tal el concepto del poder, sino más bien es de representatividad y todo lo que hacen gira en torno es a mejorar su situación de vida y a establecer unas mejores relaciones y no simplemente para usurpar al otro desde lo económico, que es el enfoque neoliberalista que siempre nos ha vendido pues Occidente, ¿no? El soporte cultural pues es rescatar un poco esto de la identidad chisi, que es donde lo europeo y lo local, pues de todas formas no podemos desconocer esa influencia europea. Entonces la idea no es apartarnos del todo, de todo, sino entender que se puede convivir con esos aportes europeos,
pero sin desconocer y resaltando principalmente nuestros saberes ancestrales, reconociendo las realidades de nuestros territorios y no pues como comenzar a caminar sobre las nubes, ¿no? Entonces esto nos invita, en resumen, es a rescatar pues nuestros conocimientos, nuestros saberes, entender nuestro lugar, dónde estamos, nuestra identidad y a partir de eso podemos convivir con el mundo. Entonces, por ejemplo, una partera puede atender partos en su comunidad, en su región, pero eso no le impide que utilice, por ejemplo, un tensiómetro. Eso no quiere decir que se está alejando de sus saberes, sino que entiende que hay otros avances, pero que eso no va a desconocer o no está en contra o no va a borrar sus habilidades tradicionales. Como por citar algún ejemplo. La crítica al eurocentrismo, pues en resumen lo que hemos tratado de decir, el eurocentrismo se sitúa pues en Occidente y Europa, ¿no? Eh, entonces ellos se van a vender como la realidad última, como la mejor realidad o la única realidad desde el pensamiento político, económico, y todo esto es para generar simplemente sistemas o tecnologías de opresión hacia otros países que no consideran que están en su nivel y entonces los van a catalogar como países subdesarrollados o como aspectos meramente folclóricos o creencias de indios, bárbaras, y que no tienen ninguna validez para ellos, pues porque ellos todo lo ven desde el concepto básicamente económico, producción, consumo, enriquecimiento, capital, y entonces pues los arraigos ancestrales de, en este caso podríamos decir de Latinoamérica, ¿no? Aunque también entrarían pueblos también del sur global, ¿no? Pues no corresponden a esa mirada, ¿no? Eh, el eurocentrismo va o tiene claro el concepto económico, plata, dinero, riqueza, capital, mientras que el sur, podríamos decir, apunta más al reconocimiento del territorio, de la identidad, amar el territorio, proteger el territorio, cuidar el territorio. Entonces vemos como unas cosas muy opuestas, ¿no? Unas más humanas, los del sur, y el eurocentrismo, pues definitivamente, pues inhumano, no solamente pensado en la explotación, aun cuando se destruyera este planeta que es el último lugar que tenemos como hábitat. Entonces, pues son cosas ahí bastante fuertes que no se entienden. Entonces, eso es en resumen un poco el pensamiento de lo que es la crítica al eurocentrismo, que estaríamos invitando en este momento es a apartarnos de esa perspectiva pues estrictamente económica. Implicaciones ético-políticas que se pueden encontrar en este problema es que ese pensamiento pues superior ha implicado que las instituciones o que el poder se vea en las instituciones desde una forma dominadora, como lo dijimos, ¿no? Las burocracias y todo esto que van en contra de la gente, no para servirlas, sino simplemente para relegarlas y marginarlas y señalarlas. Entonces el concepto de obediencia se ha manipulado y se ha vendido como arrodíllese y haga lo que yo le digo, cuando en realidad obediente implica es escuchar al otro y atender sus necesidades. Esto es de lo que plantea Dussel en algunos de sus planteamientos de sus tesis políticas, ¿no? Futuros docentes en filosofía tenemos que sembrar la idea de apartarnos de estas ideas o de estos conceptos dominantes y se tiene que asumir como una manera de ayudar a reencontrar pues a los pueblos, ¿no? A los pueblos que en este caso han sido víctimas históricas de todas esas tecnologías de opresión. Definitivamente como futuros docentes tenemos, o como en el caso mío futuro docente, tengo que entenderme como un ser que debe entender la realidad desde una postura muy crítica. ¿Y todo para qué? Para generar procesos de transformación en las personas. Esta transformación debe entenderse un poco, diríamos, desde el concepto freiriano, ¿no? Como esa práctica de libertad, llevar a las personas a que entiendan su realidad y se alejen de esas pues, formas de opresión. El concepto del chisi, que el punto general es reconocer que somos seres que pertenecemos a un territorio y que debemos valorar todo lo que tiene ese territorio y sobre todo su historia. No es la que nos ha vendido Occidente. Ahora, no está mal tener en cuenta algunas cosas de Occidente, pero no podemos perder nuestra esencia, no podemos intentar siempre ser un reflejo de ellos y
entendiendo y asumiendo esas posturas críticas y esas educaciones críticas, es bastante posible alterar esas realidades y plantear una filosofía latinoamericana. Entonces, ante el problema estamos viendo que sí es bastante posible. Entonces, un resumen generalizado de todas las conclusiones podríamos decir que eh, la constitución de un pensamiento latinoamericano auténtico y original es posible, no es una imposibilidad, sí puede ser alterada esa realidad que nos ha vendido Occidente, pero en términos generales se exige mucha labor de la escuela para que la escuela genere esos procesos de formación crítica y los pueblos entiendan que sus territorios son lugares muy valiosos y que no debemos avergonzarnos de ellos. Tenemos que rescatar esos saberes, a entender que tenemos una historia diferente a otros pueblos y que esa historia nuestra es una historia mucho más humana y que no está anclada a intereses o a solo visiones económicas de explotación y enriquecimiento. Entonces, esa sería pues como una especie de resumen de las conclusiones. Estas serían las referencias. Muchísimas gracias.